Dios habla a quien quiere oírle, ¿no es así? ¿Queremos oír de Dios? Entonces vamos a pedirle a Dios que nos hable. Allá en casa también vamos a pedirle a Dios que nos hable en casa, donde estemos, en cualquier horario en el que estemos viendo esta transmisión. Vamos a pedir a Dios que nos hable y vamos a sincerar nuestro corazón delante de Él. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra. Gracias por lo que nos enseña, Señor, a través de la misma. Hoy la abriremos, Padre, y te agradecemos porque la vamos a abrir de una manera libre. Yo te ruego en el nombre de Jesús que nos hables al corazón. Que nos ayude, Señor, a entender si estamos en el lugar equivocado. Que nos ayude, Señor, a comprender que tenemos que ir, Señor, delante de ti. Sincerar nuestro corazón delante de ti, Señor. Porque a ti no te podemos engañar. Porque nos podemos engañar aún a nosotros mismos, cuanto más a las personas, aún cuando viven con nosotros. Pero a ti no te podemos engañar, Señor. Estamos en el lugar correcto contigo. Ayúdanos, Señor, a poder salir del lugar equivocado. Ayúdanos, Señor, a poder acudir a ti y poder estar, Señor, siempre delante de ti, Padre. Te lo ruego, te lo suplico, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. ¿Alguna vez... Yo pienso más que más de alguna vez, todos los que estamos aquí nos hemos sentido perdidos. Nos hemos sentido que no estamos en el lugar que deberíamos estar. Muchos de los que estamos aquí tenemos muy claro que Dios es nuestro Padre. Muchas gracias. Que Dios es nuestro Padre. Tenemos muy claro, ¿sí?, que ese Padre nos ama con todo su corazón. Tenemos muy en claro que nuestro Padre es todopoderoso, que puede hacer todas las cosas, que sabe todas las cosas, que nos comprende, que es un Padre amoroso, comprensivo, que en realidad es un Padre personal, que aunque seamos tantos y tantos hijos, Él tiene la capacidad para atendernos de una manera personal a cada uno de nosotros, individual en nuestras propias necesidades. Porque Él es Dios. Porque muchas veces nosotros como padres de familia, si tenemos 3 hijos, muchas veces no podemos dividir nuestra atención y nuestro corazón en los 3, porque somos incapaces de hacerlo. Pero Dios es Dios, todopoderoso, omnisciente, omnipresente, que Él está en todo lugar, en todo pensamiento, y que Él ve todos los detalles de nosotros y que somos sus hijos amados, por los cuales Jesús murió por nosotros. Ahorita lo recordamos en la cena del Señor. Somos tan importantes para Él, somos tan amados por Dios, que en realidad no tendría que caber nada de duda en nuestra mente del amor de Dios a nuestras vidas. El amor de Dios no se pone en tela de juicio. Dios nos ama sobre todas las cosas, y sobre todas las cosas Dios quiere demostrarnos su amor ante todas las circunstancias de la vida. Dios nos ama ante cualquier adversidad, necesidad, toma de decisiones, cambios, problemas, ¿sí? Tenemos un Padre en los cielos y un Padre también presente dentro de nuestras vidas, sabio, amoroso, nuestro Padre Celestial, al cual podemos ir en cualquier tiempo, en cualquier lugar, en cualquier hora, y Él va a estar ahí. Dice el Salmo 139 y me encanta: aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Y dice: detrás y delante me rodeaste y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, dice la Biblia, no lo puedo comprender. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Dice: si subiera a los cielos, ahí estás tú. Si en el Seol hiciera mi estrado, he aquí, ahí tú estás. El rey David sigue contando que si aún tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, hasta allá me asirá tu mano y me asirá tu diestra. Es más, dice el rey David, ni siquiera la oscuridad me puede cubrir de ti, porque lo mismo te son las tinieblas que la luz.
Porque tú conoces todo. Es más, me conoces desde que estuve en el vientre de mi madre. Mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que luego fueron formadas sin faltar una sola de ellas. Tenemos un Dios personal a quien acudir. Y si no vamos a ese Dios, entonces estamos buscando en el lugar equivocado. Estamos en el lugar equivocado. Sabemos todas estas cosas muchas veces son teoría en nuestras mentes. Sabemos que Dios es un Dios amoroso, un Dios que nos ama, ¿sí? Pero el hecho pues es de que nosotros muchas veces estamos en el lugar equivocado. Quizá el pecado nos hace estar en el lugar equivocado, nos sentimos avergonzados con Dios, hipócritas, apáticos. ¿Cómo voy a ir a Dios si estoy haciendo estas cosas? O sea, no soy un hipócrita. ¿Cómo voy a ir a Dios y cómo voy a pedir su ayuda si en realidad lo he ignorado toda la vida? Si sé que existe, sé de su poder, pero estoy desanimado porque en realidad no merezco su ayuda. Y tenemos razón. No merecemos la ayuda de Dios. Nadie de los que estamos aquí merecemos la ayuda de Dios. Nadie. Pero Dios, bendito sea su nombre, no es como nosotros. No nos ve como nosotros nos vemos. Ahorita decía el hermano Manríquez, ¿verdad?, que Dios es más grande aún que nuestra percepción. Nosotros nos autopercibimos mal, muy mal, porque nos conocemos. Y Dios también nos conoce. Pero ahí es donde radica la misericordia de Dios, su amor, su perdón, su paciencia en nuestras vidas. Que a pesar de cómo somos, a pesar de lo que hacemos, tenemos a un Padre amoroso, lleno de oportunidades, que es amplio en perdonar, dice la Biblia, con los brazos extendidos todo el tiempo, listo para perdonarnos, amarnos, restaurarnos y levantarnos. Y el problema es que nosotros somos solitos los que nos quedamos tirados. No estoy diciendo que pequemos deliberadamente y al cabo Dios nos va a perdonar. No es eso. Lo que estoy diciendo es de que nosotros constantemente nos equivocamos. Esto lo hablamos hace unas semanas. Nos equivocamos constantemente. Pero Dios es un Dios de amor. Es un Dios de restauración. Es un Dios de perdón. Y si en momentos de crisis, de toma de decisiones, en momentos de necesidad, no acudimos a Dios y vamos a alguien más o a nosotros mismos, nuestra inteligencia, nuestras habilidades, una persona, una serie de personas, no sé, quizá el pastor, quizá, no sé, el médico, y fíjense lo que estoy diciendo, ahorita no voy a decir esa herejía, ¿sí? Y mi papá, mi mamá, mi hermano, mis hijos, mi tío, el vecino, el primo, el amigo, cualquiera o cualquier lugar que no sea Dios, estamos en el lugar equivocado. Ese es el lugar equivocado. ¿Por qué estoy diciendo al médico? Porque si yo un día me enfermo, lo primero que tengo que hacer antes de ir al médico es ir a Dios. No estoy diciendo que no vayan al médico. Yo no soy testigo de Jehová. Pueden hacerse transfusiones de sangre, transfusiones de órganos. Tenemos que ir al médico. Tenemos que acudir al médico. Si no, eres un negligente. Pero antes de ir al médico, tenemos que ir a Dios. Y chance hasta te ahorra los 800 pesos de la consulta. Porque Dios puede hacer un milagro en tu vida. En una ocasión, cuando estábamos ahí en ¿cómo se llama? Aquí en Cedro. ¿Se acuerdan? Donde vivía Marcos y Elis también. ¿Se acuerdan de ahí donde estamos? ¿Quién estuvo ahí en ese lugar? En ese templo. Muy bien. Temporal. Ahí estuvimos, ¿verdad? Teníamos una célula en las Azucenas.
El hermano Manuel estaba encargado de la célula en las Azucenas. Creció la célula, estuvo muy bonito. Y mucha gente llegó a la iglesia. Entre ellos llegó una muchacha joven, con sus hijos, y tenía una niña. Y la niña estaba llorando y llorando y llorando, y la predicación se la pasó llorando, y total que bueno, pues no la llevaba al cunero, y pues la niña estaba llorando, pero era un lloro de dolor. Entonces, termina el culto, y recuerdo que fuimos el hermano Manuel y yo, no me va a dejar mentir, aquí está el hermano. Fuimos a ver a la niña, y fuimos a ver qué pasaba, estuvimos saludándola. Ella era de la célula de las Azucenas. Y entonces la niña traía el dedito, un dedito lo tenía como floreado, tenía una infección en la uña, en el dedo gordo del pie, así como floreado, así, o sea, se veía raro, hinchado el dedo y así. Y la uña como un cofre de carro, como si le hubiera reventado una palomita. Cruento, muy doloroso. Hasta el piecito tenía caliente. La revisamos y todo, y dije, ¿por qué no la llevas al médico? Me dice, pues es que no he tenido dinero, ¿ok? Entonces recuerdo que hicimos ahí una cooperacha, sacamos dinero, yo saqué dinero, y le dimos dinero, le dijimos, por favor, llévala al médico. Pero antes de llevarla al médico, vamos a orar por la niña. Y oramos. Oró el hermano Manuel, ustedes lo han escuchado orar también, ¿verdad? Oramos sobre ellos también, estuvimos orando por la niña. Y se fue, iba a ir al médico, literalmente era el domingo, iba a ir al médico, se llevó el dinero y se fue. Pasó el lunes, martes, el miércoles, y el jueves teníamos también ahí reunión de oración, el jueves, ¿sí? Entonces se congregaba a la iglesia y llegó. Entonces de repente veo que la niña llega corriendo, como si nada, con sus zapatitos, sus calcetitas, y corriendo como si nada. Y a mí se me hizo raro y dije, bueno, yo estoy en el área médica. Conozco los procesos celulares y la cicatrización. Y como yo vi el dedo, yo estaba pensando que hasta se lo podían amputar el dedo por la infección que tenía. Y entonces dije, bueno, qué bueno que la llevó al médico. Entonces llega la hermana. Sonia, ¿se acuerda de Sonia? La nuera de la hermana Sonia. Llega y me dice, pastor, tenga el dinero. Le dije, no, hermana, por favor, no era un préstamo, era un regalo. No, es que se lo estoy regresando, son sus mismos billetes. No, ¿cómo? Sí, es su mismo dinero. ¿Y por qué no la llevaste al médico? No fue necesario llevarla. No te creas. Ahí está el pastor incrédulo, ¿verdad? Oramos por sanidad y luego no la crees. O sea, es como en Hechos, ¿no? Que oran por la libertad de Pedro que está en la cárcel, y cuando llega Pedro y toca la puerta, no le creen que sea Pedro. Y hasta lo dejan afuera de la calle. Se meten, ¡ay! Estamos orando por Pedro, creo que está Pedro allá afuera, pero no creo que sea porque no. Y era Pedro afuera, ¿no? Le quito el zapatito y todo y le reviso. Hagan de cuenta que no tenía nada, absolutamente nada, y nunca tuvo nada. Ni cicatriz, nada. Y dije, no, esto no puede ser. O sea, yo he visto milagros. No sé ustedes, pero yo he visto milagros de ese tipo. Dios te puede sanar. Es más, mi vida es un milagro de ese tipo. Yo no tendría que estar aquí con ustedes. Yo tendría que estar desde hace ya 22 años incinerado en una urna. Y Dios es un Dios de milagros. ¿A quién hay que acudir primero? Al Dios de milagros. Y ya Dios va a decir, ok, tengo todo el poder para hacerte un milagro en tu salud ahorita. Pero también tengo todo el poder y la autoridad para prolongarlo porque quiero enseñarte algo con esta enfermedad. Entonces, ve al médico.
No podemos abusar de la fe. No podemos querer hacerle manita de cerdo a Dios. Como manita aquí, ándale Dios, tú me dijiste que te creyera, y que todo lo que pidiera el Padre en mi nombre, tú lo ibas a hacer, Y tranquilo, espérate. Dios va a contestar la oración, pero la contesta de muchas maneras, no como nosotros queramos. Pero al primero que debemos acudir, el lugar adecuado para acudir es a Dios en medio de cualquier circunstancia. Me pasa algo, lo que sea, y ay, Dios mío, ayúdame, dame visibilidad, ayúdame a entender, dame fortaleza, lo que sea, primero es Dios. Y después, lo humano. ¿Tenemos que ir al médico? Sí, tenemos que ir al médico. Claro que sí. Pero primero, antes de ir al médico, vayamos a Dios. Si vas primero al médico, Dios te puede decir, ok, pues hay que te atienda el médico. Él es tu Dios, ¿no? Pues que te atienda. Si vas primero con tu mami en una circunstancia difícil, pues que te atienda tu mami. Tú tienes un cordón umbilical del tamaño del chorizo de Toluca y tienes mamitis, y aquí estoy yo y me ignoras. Ve allá, estás en el lugar equivocado. Primero, entonces, ante una circunstancia difícil, es Dios, si no, estamos en el lugar equivocado. Había un suceso que le pasó igualito que nos pasa a cada uno de nosotros, pero le pasó a toda la nación de Judá. Recordemos que el reino de Judá era el reino del sur y el reino de Israel era el reino del norte. Recordemos que esto se dividió, Israel se dividió gracias a Salomón y las 1000 mujeres que tuvo, ¿verdad? Y que eso originó que Dios se molestara y que Dios entonces, perdóname, ahora sí voy a agarrar tantito porque si no el gallo no me va a dejar. Gracias. Muy bien, ahora sí, gracias. Esta es mi voz original, Nada, se crean. Entonces, el reino del norte había sido conquistado por los asirios, más o menos en el año 723 a 732 a.C. Los asirios habían gobernado, habían conquistado y habían avanzado. Asiria está más al norte aún que Israel, y entonces habían avanzado hacia el sur y estaban conquistando y avanzando y conquistando. Se estaban fortaleciendo. Los asirios entonces eran el pueblo más poderoso sobre la tierra en ese momento. Y empezaron a avanzar como una mancha, a conquistar y a llevarse cautivas a las ciudades, a los lugares, a los poblados donde iban avanzando hacia el sur. Ya habían acabado con todas las tribus de Israel, del reino de Israel, del reino del norte. Y entonces, en una ocasión estaba ahí el rey Ezequías, que era el rey de Judá. El rey Ezequías estuvo ahí en Judá, y él se estuvo protegiendo, pero tenía muchos rumores de que le iban a atacar los asirios, que venían con un poder tremendo, y empezaron inclusive a irse los israelitas, los de la tribu de Israel, comenzaron a irse como refugiados en la tribu de Judá, hacia el norte. Samaria era la capital del reino del norte. ¿Sí? Cuando cae Samaria por los asirios y conquistan Samaria, entonces conquistaron literalmente la capital, el reino, y se acabaron los reyes de Judá, de Israel, puestos precisamente por la nación de Israel, de la tribu de Israel, de las tribus. Y siguieron avanzando. Llegaron a territorio de Judea. Empezaron a conquistar ciudades fortificadas y ciudades más pequeñas y poblados, y empezaron a llevarse a las mujeres, a los niños, a matar a los hombres, y seguían hasta que llegaron a la capital del reino del sur, que es Jerusalén. Ahí estaba el rey Ezequías, temblando de miedo,
con su ejército, pero también estaban con su gabinete y estaban en toma de decisiones. ¿Qué vamos a hacer? En eso hubo una comitiva que salió y fue a pedir ayuda más al sur hasta Egipto. Y entonces llegaron a Egipto y pidieron ayuda en Egipto. Y siguió avanzando el gobierno de Asiria. Y llegó a Jerusalén. Jerusalén estaba amurallada, tenía los muros, ¿verdad?, de Jerusalén. Y arriba de los muros entonces estaban los soldados, estaba la gente que podía salir a la guerra, y se subían a los muros, que era como una calle arriba de toda la ciudad. Entonces toda la ciudad estaba llena de arqueros y estaba llena de soldados, y venían por el campo, por los llanos, rodeando la ciudad, sitiando la ciudad de Jerusalén, todos los asirios, y se apostaron miles de soldados asirios alrededor de la ciudad de Jerusalén. Y ahí en el terrado, ahí estaban los judíos, los de la tribu de Judá. Y entonces, hacia el norte, hacia el sur, salió ¿cómo se llama? Esa comitiva para pedir ayuda a Faraón. Y ellos confiaban en que Egipto, con su poderío, les iba a ayudar. Y muchos judíos estaban contentos y decían: pobrecitos, ¿nos van a ayudar los judíos? Ya nos dijeron que sí, porque Faraón dijo que sí. ¿Va? Faraón también estaba en contra de los asirios, y decía también: si avanzan más, nosotros somos vecinos de Israel, de Judá, del reino del sur, y entonces también a nosotros nos puede tocar. Entonces mejor de una vez hacemos una guardia y nos defendemos entre la tribu del sur y la tribu del norte de los israelitas, de los judíos. Y empezó a mandar comitivas. En eso también estaba amenazando el reino de Babilonia, porque estaba creciendo y creciendo y creciendo y creciendo, y estaban llegando desde lo que es Irak hacia lo que es ¿cómo se llama?, el mar Mediterráneo, y también estaban avanzando de una manera amenazante, ¿verdad? Sus ojos también estaban puestos sobre Jerusalén. Entonces ellos estaban alarmados, pero entonces ellos dijeron: vamos por el rey de Egipto, por Faraón, y él nos va a ayudar. Ellos, sin saber, o más bien con conocimiento de causa, decidieron estar en el lugar equivocado. Y Dios se molestó. Si buscamos, por favor, ahí en nuestras Biblias, Isaías, capítulo 30. Isaías sirvió como profeta en Jerusalén. Él fue uno de los profetas del reino de Judá. Aproximadamente 40 a 50 años sirvió él como profeta, ¿sí? Más o menos desde el año 750 al 700 antes de Cristo. Él estuvo ahí en Jerusalén y estuvo en Judea profetizando, ¿verdad? Y todo Isaías lo escribe más o menos en este tiempo, durante los reinados de Usías, de Jotam, de Acaz, de Ezequías y después de Manasés. Y todo lo hizo siempre en el reino del sur, en el reino de Judá. ¿Ok? Isaías capítulo 30, versículo 1, dice: ay de los hijos que se apartan, dice Jehová, para tomar consejo y no de mí, para cobijarse con cubierta y no de mi espíritu, añadiendo pecado a pecado, que se apartan para descender a Egipto y no han preguntado de mi boca, para fortalecerse con la fuerza de Faraón y poner su esperanza en la sombra de Egipto. Pero la fuerza de Faraón se os cambiará en vergüenza, y el amparo en la sombra de Egipto en confusión. Dice el versículo 5: todos se avergonzarán del pueblo que no les aprovecha, ni los socorre, ni les trae provecho. Antes les será para vergüenza y aún para oprobio. Dios literalmente
se molesta cuando no confiamos en Él. Y estaba hablando precisamente, y dice aquí que hay hijos, o sea, estaba hablando a hijos, a un pueblo de Él, a sus hijos. Y ellos en realidad lo que hacían era confiar y poner toda su confianza en Faraón. Y no acudieron a Dios. La realidad es de que también como ellos, nosotros muchas veces estamos en el lugar equivocado, ¿sí? En lugar de poner nuestra confianza en Dios, en lugar de estar bajo su sombra, no nada más nos olvidamos de Dios y nos hacemos apáticos a Él, sino que en momentos de necesidad lo seguimos ignorando. Y por eso dice aquí el pasaje que se añade pecado a pecado. Porque es pecado olvidar a Dios, alejarse de Él, y porque es pecado no confiar en Él. Y es algo que le molesta a Dios. Le molesta en sobremanera. ¿Por qué? Porque Dios está ahí, porque Dios es su Padre, y porque les dice Dios, confíen en mí, vengan a mí. Ahora, ellos decidieron estar en el lugar equivocado. Ir a Faraón y confiar en un hombre. La pregunta aquí, hermano, sería, ¿cuál es tu Egipto en este momento? Ante la circunstancia difícil que estamos viviendo, ¿quién es tu Egipto? ¿Por qué descendemos a Egipto si tenemos al Dios Padre Todopoderoso a nuestro alcance con una oración? Y dice Jeremías, clama a mí y yo te responderé. Y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Ven delante de mí, dice Hebreos, ven confiadamente al trono de la gracia. Estoy listo para ti. Yo soy el oportuno socorro. ¿Por qué vas a Egipto? ¿Quién es tu Egipto o qué es tu Egipto? ¿Tu cuenta de banco? ¿Tu título en la pared? ¿Tu trabajo? ¿Tu esposo? ¿Tu esposa? ¿Tus hijos? ¿Tus padres? ¿Quién es tu Egipto? Muchas veces confiamos más en el mismo pastor que en Dios. Y decimos, no, pues es que el pastor está más cerca de Dios. A buen árbol te arrimas. A veces estamos igual, tirando la toalla. Nada más uno tiene que estar acá sonriendo, ¿verdad? Pero no saben los trancazos que uno trae también. Tenemos que acudir a Dios. Todos los demás somos faraones, faroles. No podemos. No podemos muchas veces ni con nuestra alma. Tenemos que acudir a Dios. No pongas la mira en los hombres. Maldito el hombre que confía en el hombre, dice la Biblia. Tenemos que aprender a confiar en Dios y ir a Dios primero. Claro, después podemos ir al pastor, después podemos ir con los amigos, después podemos ir con un consejero, después podemos ir. Pero primero y antes que cualquier cosa, a Dios. Yo no estoy diciendo que no vayas con nadie más. No, estoy diciendo que primero Dios, así como con el médico, primero Dios y después los demás. Pero lo seguro, hermano, si tú vas a Dios una vez y no hay respuesta, no esperes que una vida desordenada de años de no buscar a Dios y olvidarse de Dios, con una simple oracioncita se va a arreglar. Porque ignoramos a Dios y cuando ahora sí hablamos con Él, pensamos que le hacemos un favor a Dios. Y no es así. Es una vida disciplinada de buscar a Dios. Si buscas a Dios con todo tu corazón, un mes, a través de su palabra, a través de la oración, a través de preguntarle su voluntad en tu vida específica, un mes, todos los días, un mes, y no pasa nada en tu vida, ven, refréjamelo en la cabeza, en mi cara, y yo dejo de ser pastor.
pero ve un mes a Dios. No 2 días, 3 días, una semana. No 10 días todo chimuelo. Unos sí, 2 no, unos sí, no. A Dios todos los días, de manera disciplinada, delante de Dios. Preséntate delante de Dios a través de la palabra, la oración, la lectura de la Biblia, el estudio de la palabra, y pregúntale. Y si no pasa nada, entonces yo dejo de ser pastor de verdad, porque yo no puedo creer en un Dios que no cumple su palabra. Pero que sea sincero de nuestro corazón. Dios no resiste un corazón contrito y humillado. Tenemos que tener una actitud correcta para llegar a Dios. Pero primero es Dios. Si no es Dios, entonces estamos en el lugar equivocado. Ellos se apartaron de Dios, dice el pasaje, ¿sí? Hay de los hijos que se apartan de Dios. O sea, está Dios ahí, pero decidimos apartarnos de la manada, apartarnos de Dios, de su presencia. Cuando dice la palabra apartarse de Dios, es dejar de tener comunión con Dios. Dejaron de orar, dejaron de leer la Biblia, quizá dejaron de congregarse, de adorarlo, de servirlo. Se hicieron apáticos, endurecieron su corazón, apartaron y decidieron apartar su corazón de Dios, poner una barrera entre Dios y ellos. Y eran hijos. Hay de los hijos que se apartan, dice la palabra. Y no nada más se apartaron, ¿sí? Dice que se apartaron. Y dice que se cobijaron en otra cubierta y no la cubierta de su espíritu. Y luego añadieron pecado, el pecado de apartarse de Dios. Añadieron otro pecado más, que fue buscar, ¿sí?, consejo en otro lugar que no fuera Dios. Dice el versículo 2, otra vez vuelve a decir que se apartan para descender a Egipto. Qué horrible es esto. Dice, y no han preguntado de mi boca. Me han ignorado. Piensan que estoy pintado. Y son mis hijos. Y he mostrado mi poder hacia ellos. ¿Sí? Ellos quieren fortalecerse. Ellos se fortalecieron en las fuerzas de Faraón. En Faraón dice que pusieron su esperanza en la sombra de Egipto, del gobierno de Egipto. En ellos pusieron su esperanza. Añadieron pecado y más pecado y más pecado a su vida. Se llenaron de apatía, quizá vergüenza, endurecimiento. Quizá dijeron, bueno, Dios se apartó de nosotros, Dios ya no me quiere por cómo soy. Entonces ellos también se apartaron. Y no sé, ¿algún testimonio de cómo nos sintamos? A veces nos está pasando, quizá nos está pasando eso a nosotros. Sentimos que las oraciones no llegan ni siquiera al techo. Sentimos que Dios ya no nos escucha, que Dios nos dejó de hablar. Sentimos que Dios, inclusive tenemos nuestras crisis existenciales. ¿Será que de verdad existe o no existe? Y caemos inclusive en ese punto en el cual pensamos que estamos como locos hablando solos. Que es un monólogo cuando oramos. No sentimos a Dios. Y no tienes que sentir a Dios para que Él exista. Dios va a existir, sientas o no sientas, creas o no creas. El problema es de nosotros, no es de Dios. Pero si no vamos a Él, entonces estamos en el lugar equivocado. No vamos para pedirle consejo, protección, cuidado, sustento. Entonces estamos en el lugar equivocado. Ahí mismo en el capítulo 31, en el versículo 1, vuelve a decir lo mismo. Dice, ay de los que descienden a Egipto por ayuda y confían en caballos y su esperanza la ponen en carros porque son muchos, y en los jinetes porque son valientes, y no miran al Santo de Israel ni buscan a Jehová. Pero también es sabio y traerá el mal y no retirará su palabra. Se levantará pues contra la casa de los malignos y contra el auxilio de los que hacen iniquidad. Y los egipcios hombres son, y no Dios. Sus caballos carne, y no espíritu. De manera
que al extender Jehová su mano, caerá el ayudador y caerá el ayudado, y todos ellos desfallecerán a una. Dios de verdad se molesta cuando nosotros estamos en el lugar equivocado. Y Dios es un caballero y dice, ¿qué? ¿Quieres permanecer en el lugar equivocado? Pues permanece en él. Yo sigo siendo Dios, a mí no me afecta. Pero Dios se molesta, ¿por qué? Porque somos sus hijos. Y Dios quiere que confiemos en Él. Tan quiere que confiemos en Él, que Él mismo nos ha mostrado que no existe un lugar más seguro que sus brazos. Y Él se lo mostró a través de toda la historia. Dios les mostró, ¿sí?, su poder. Ellos lo tenían por escrito. Ellos tenían por escrito que Dios era un Dios todopoderoso. Ellos sabían la historia. Ellos platicaban de la historia y los portentos que Dios había hecho, cómo había abierto el mar, cómo les había dado maná, cómo les había dado carne, cómo les había sustentado sus vestidos, cómo les había metido en la tierra prometida, cómo les había sustentado durante el tiempo de los jueces, el tiempo de la conquista, el tiempo de los reyes. O sea, ellos tenían todo el conocimiento intelectual, toda la teoría. Habían visto sus milagros. Había profetas que les hablaban. Ellos habían escuchado de profetas como Elías, Eliseo, que eran contemporáneos. Pero ellos mismos vieron que el pueblo de Israel estuvo en el lugar equivocado, en la idolatría, desobedeciendo a Dios. Y entonces Dios les mandó el castigo 30 años antes. Y aún así no aprendieron. En lugar de ir al lugar adecuado e ir a Dios, fueron a Egipto y molestaron más a Dios. Por eso dice, no retiraré mi palabra. Hay un juicio en contra de Judá. Pero como van a Egipto, no retiro mi palabra. Soy tan misericordioso que la puedo retirar. Ellos ya tenían aproximadamente unos 200 años o 180 años que ellos habían escuchado el escrito y habían leído el escrito de Salomón en Proverbios 28:30, donde dice, el que encubre su pecado no prosperará, pero el que lo confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Ese versículo ya lo tenían en sus mentes, pero aún así endurecieron su corazón. Cubrieron su pecado y se apartaron de Dios. Y descendieron a Egipto. Y decidieron estar en el lugar equivocado. No aplicaron lo que sabían. Pero me encanta Ezequías y con eso quiero terminar. Debemos aprender a desarrollar nuestra fe. Y Ezequías desarrolló su fe. Y vamos a leerlo porque no quiero decirles mentiras. Vamos a leerlo. Isaías 36. Llegó Sennacherib. ¿Sí? Sennacherib era el rey en ese entonces de Asiria. Fue el que sitió la ciudad de Jerusalén. Esto fue en el año 14 del rey Ezequías. Isaías 36:1. Que Sennacherib, rey de Asiria, subió contra todas las ciudades fortificadas de Judá y las tomó. Y el rey de Asiria envió al Rabsaces. El Rabsaces es precisamente el jefe, ¿sí?, y general de los ejércitos asirios. Ese era un puesto, el Rabsaces. Lo envió. Y lo envió con un gran ejército desde Laquis a Jerusalén contra el rey Ezequías. Y acampó junto al acueducto del estanque de arriba y en el camino de la heredad del lavador. Este estanque en 1838 fue descubierto por los arqueólogos. Fue un estanque y fue un acueducto pluvial que Ezequías construyó en el año 730 a.C. 714 a.C. Increíble. Otro dato. Salió entonces Eliakim, hijo de Hilcías, mayordomo. Sebna,
un escriba, y Joa, hijo de Asaf, un canciller. Estos eran del gobierno de Ezequías. Y salieron al muro a hablar con Sennacherib. Y entonces Sennacherib estaba con su portavoz, que era precisamente el general Rabsaces, y le dice en el versículo 4, los cuales dijo el Rabsaces, ¿sí? El de Asiria: decida ahora a Ezequías, el gran rey de Asiria, dice así: ¿qué confianza es esta en que te apoyas? Qué increíble. ¿Qué confianza es esta en que te apoyas? Yo digo que el consejo y poderío para la guerra de que tú hablas no son más que palabras vacías, porque sabía él que habían ido a Egipto a pedir ayuda. Ahora bien, ¿en quién confías para que te rebeles contra mí? ¿Contra Sennacherib? He aquí que confías en este báculo de caña frágil en Egipto, en el cual si alguien se apoyare, se le entrará por la mano y la atravesará. Tal es Faraón, rey de Egipto, para con todos los que confían en él. Y si me dices: en Jehová nuestro Dios confiamos, ¿no es este aquel cuyos lugares altos y cuyos altares hizo quitar Ezequías y dijo a Judá y a Jerusalén: delante de este altar adoraréis? Porque Ezequías fue un rey bueno. Él quitó los altares que no eran de adoración. Él quitó inclusive la estatua de bronce que Moisés había construido, ¿sí? Y la quitó porque era ya un símbolo de adoración, era un ídolo para ellos, y también la quitó. Y fue un rey bueno. Pero su pueblo no. Y dijo: dicen que confían en Dios, pero no confían en Dios. Están en el lugar equivocado. Descendieron a Egipto, que es una caña frágil. Y lo sabía Sennacherib, y lo sabía el Rabsaces, y se los gritó desde el muro. Me encanta lo que dicen ellos, porque entonces dice aquí en el versículo, vamos a irnos más abajo en el versículo 11, entonces dijeron Eliacam, Sebna, Joás al Rabsaces, ¿sí? Te rogamos que hables a tus siervos en arameo, porque nosotros lo entendemos, y no hables con nosotros en lengua de Judá, porque lo oye el pueblo. El pueblo está sobre el muro. Es un poquito prudente. Vas a atormentar al pueblo. Vamos a tratarlo entre tú y yo con otro idioma para que ellos no nos entiendan. Y dijo el Rabsaces: ¿acaso me envió mi Señor a que dijese estas palabras a ti y a tu Señor, y no a los hombres que están sobre el muro, expuestos a comer su estiércol y beber su orina con vosotros? Y dice que entonces el Rabsaces se puso de pie y gritó a gran voz en lengua hebrea, en lengua de Judá: diciendo: oíd las palabras del gran rey, el rey de Asiria. El rey dice así: no os engañe Ezequías, porque no podrá librar, ni os haga Ezequías confiar en Jehová, diciendo: ciertamente Jehová lo librará. No será entregada la ciudad en manos de los de Asiria. No escuchéis a Ezequías, porque así dice el rey de Asiria: haced conmigo paz y salid a mí, y coman cada uno entonces de su viña, y estemos en paz. Y después vinieron otros, ¿sí? Él desafió al pueblo. Después vinieron otros a Ezequías y le dijeron: mira, el rey de Asiria viene muy fuerte. No hay Dios que lo haya detenido. Y menciona por lo menos 6 pueblos con 6 dioses diferentes, a los cuales derribó el rey de Asiria, Sennacherib. Así es que mira, no hay Dios en esta tierra que pueda en contra de Asiria. Mejor ríndete. Y le están diciendo y diciendo y diciendo a Ezequías: él es el rey. Y dicen acá en el 37, ¿sí? Dice que entonces vinieron a él, y en el 13 dice: ¿dónde está el rey de Amat,
el rey de Arfad, el rey de la ciudad de Sefabaim, de Jena, de Iba. Todos ellos han caído. Mejor ríndete tú. Y dice acá, en el 37:1, que cuando Ezequías oyó esto, rasgó sus vestidos, se cubrió de cilicio y dice que fue a la casa de Dios, fue al templo. Y allá al templo llegaron los otros reyes a decirle: consejo, ríndete mejor. No confíes en el rey de Egipto. No confíes en Faraón. Estás en el lugar equivocado. Y también no confíes en Jehová tu Dios, porque estás en el lugar equivocado. Mejor ríndete. Y me encanta cómo desarrolló su fe Ezequías, porque dice 37:14, con ese término, dice: y tomó Ezequías las cartas de mano de los embajadores y las leyó, y subió a la casa de Jehová y las extendió delante de Jehová. Entonces Ezequías oró a Jehová diciendo: Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, que moras entre los querubines, que solo tú eres Dios de todos los reinos de la tierra. Tú hiciste los cielos y la tierra. Inclina, oh Jehová, tu oído y oye. Abre, oh Jehová, tus ojos y mira, y oye todas las palabras de Sennacherib, que ha enviado a blasfemar al Dios viviente. Ciertamente, oh Jehová, los reyes de Asiria destruyeron todas las tierras y sus comarcas, y entregaron los dioses de ellos a fuego, porque no eran dioses, sino obra de manos de hombres, de madera, de piedras. Por eso los destruyeron. Ahora pues, Jehová, Dios nuestro, líbranos de su mano, para que todos los reinos de la tierra conozcan que solo tú eres Jehová. Aún estaba él orando cuando Dios ya estaba contestando a través del profeta Isaías, porque lo interrumpe Isaías. Dice que Isaías llegó, versículo 21, hijo de Amós, y envió a decir: así ha dicho Jehová, Dios de Israel, acerca de lo que me rogaste sobre Sennacherib, rey de Asiria. Y da una respuesta. La respuesta es: tú estás orando en este momento a Dios, y Dios ya me está dando la respuesta a mí, y me está diciendo que te diga que seas valiente, que Él va a pelear por ti, porque estás en el lugar adecuado. Porque tú sí estás en el lugar adecuado. Tu gobierno y tu pueblo fueron y buscaron en el lugar equivocado, en Egipto. Pero tú has venido a mí. Has extendido las cartas delante de mi presencia. Te has hincado, has orado y me has buscado con todo tu corazón. Y yo he escuchado tu oración. Y entonces yo voy a trabajar y yo voy a hacer el milagro. Ellos ya estaban hambrientos. Ya tenían semanas sitiados. No podían salir ni entrar. No podía entrar alimento. No podían salir a comprar. La estrategia era matarlos de hambre dentro de las murallas. Y fuera de las murallas estaba el campamento de los asirios enorme. Miles de personas. Qué increíble. Porque dice, versículo 32, 37, 32. Porque de Jerusalén saldrá un remanente, y del monte de Sión los que se salven. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Por tanto, así dice Jehová acerca del rey de Asiria: no entrará en esta ciudad, ni arrojará saeta en ella. No vendrá delante de ella con escudo, ni levantará contra ella baluarte. Por el camino que vino volverá, y no entrará en esta ciudad, dice Jehová, porque yo, dice, ampararé esta ciudad para salvarla. Y fíjense por qué lo hace Dios: por amor de mí mismo y por amor de David, mi siervo.
Yo he escuchado tu oración, Ezequías. Estás en el lugar adecuado. Dejaste de estar en el lugar equivocado. Veniste a mí. Y dice que entonces, versículo 36, salió el ángel de Jehová, dice el versículo 36, y mató a 185,000 soldados del campamento de los asirios. Y cuando se levantaron por la mañana, he aquí, todos eran cuerpos muertos. Dios lo hizo. Entonces Sennacherib, rey de Asiria, se fue a Nínive, el rey. Y estando en Nínive, aconteció que mientras adoraba en el templo de Nisroch su dios, sus hijos, que era Adramelech y Sarezel, lo mataron a espada y huyeron a las tierras de Ararat, y reinó en su lugar su hijo. Dios derrotó en una sola noche a un ejército de 185,000 cuando un hombre estuvo en el lugar adecuado, cuando dejó de estar en el lugar equivocado. Esto parece una mentira, porque los historiadores han dicho que sí, tienen registradas esas muertes, pero dicen, fue una peste que cayó en la noche y los mató. Un virus, algo cayó. Pero hay unos anales que son tres, y estos están escritos. Es un diario de Sennacherib, y este es un prisma que es como una tipo botella de madera, de material, que está escrito en letra, en lengua siria, ¿sí? Y se le llama el prisma de Taylor, y está en Chicago. Hay otro que está en Israel, y hay otro que está, creo que en Australia, en museos, y están ahí los escritos en asirio. Ahí todavía existen esos escritos, ¿sí? Con mano del rey Sennacherib. Y dice ahí: tuve que retirarme de Judá, de Jerusalén, porque el Dios de los hebreos mató a 185,000 de mis hombres en una sola noche, y tuve miedo y huí. Y viene la fecha. Y todo eso concuerda literalmente con el relato bíblico. Qué increíble es la palabra de Dios. ¿Estás en el lugar equivocado? Deja de estar en el lugar equivocado. ¿Quieres un milagro en tu vida? ¿Quieres un milagro en tu vida en realidad, hermano? Lo digo en serio. ¿Quieres un milagro? Quizás estás en el lugar equivocado. Has descendido a Egipto. Estás confiando en no sé qué o no sé quién. Pero ahí está Dios. Un Dios de misericordia, un Dios de amor, un Dios de poder, que puede hacer lo que no imaginamos. Imagínense, matar a 185,000 personas en un instante, para decir: he escuchado tu oración, he visto tu corazón, tú estás en el lugar adecuado, voy a responder tu oración, y eres el rey, y entonces te voy a contestar y voy a bendecir este pueblo. Y lo bendijo por lo menos 100 años. 100 años. En 100 años Judá no fue conquistado. Ezequías ya no vio qué pasó. Isaías ya no vio qué pasó. Ya fueron otros profetas, ya fueron otros reyes. Pero mientras yo viva, Ezequías, buscaré a Dios y estaré en el lugar adecuado. Señor, gracias, Padre, por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú eres un Dios de bondad, de amor, de perdón. Te ruego, Padre, que nos ayudes a dejar de estar en el lugar equivocado. Te pedimos perdón porque hemos descendido muchas veces a Egipto. Hemos confiado en personas, hemos confiado en nosotros mismos, hemos confiado en nuestro dinero, quizás, Señor, en nuestro trabajo, en nuestra estabilidad, en nuestra salud, y hemos dejado de confiar en ti. Perdónanos, por favor.
Aumentanos la fe. Ayúdanos a desarrollar nuestra fe en ti. Y así, Señor, como lo pidieron tus apóstoles y tú se los concediste, y te dijeron: Señor, aumentanos la fe. Y tú hiciste milagro tras milagro. Te manifestaste a sus vidas. Y sé que lo hiciste también muchas veces a través de problemas, de situaciones difíciles que les salían de control. Y solamente así, Señor, así pudieron ver tu poder. Quizás por eso lo que nos está pasando ahora. Quizá por eso esta circunstancia tan difícil en nuestra vida, esta angustia que tenemos, este problema que estamos sufriendo, Señor, porque no es otra cosa más que tu poder y tu respuesta a nuestras oraciones, Señor, porque nos amas y quieres que dejemos de estar en el lugar equivocado y vayamos a ti. Tú eres nuestro Dios, eres nuestro Padre, eres el único lugar seguro, eres la única persona confiable. Yo te ruego, Señor, que podamos transferir nuestra confianza a ti y solamente a ti, Señor. Perdónanos por confiar en alguien más. Ayúdanos a confiar solamente en ti, Señor. Abandonarnos en ti, dejar nuestro problema en ti, Señor, nuestra propia vida en ti, nuestro carácter, nuestras situaciones difíciles, Señor, en ti. Que tú seas el que lo transforme, Señor, el que lo moldee. El barro no le puede decir al fabricante, al hacedor: ¿qué haces? Te equivocas. Tú moldeas nuestra vida, Señor. Queremos ir a ti. Y si el pecado nos ha alejado de ti, Señor, te pedimos perdón. No queremos descalificarnos. Queremos humillarnos, ir a ti, porque lo necesitamos. Gracias, Padre, por tu palabra que es tan rica. Gracias, Señor, por lo bueno que eres con nosotros a pesar de cómo somos. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Pues entonces terminamos, hermanos. Si Dios permite, pues nos vemos por aquí el jueves y pues salgamos victoriosos. Amén.